Un saludo para toda la comunidad estudiantil que esté viendo el video. En esta ocasión vamos a ver cuáles han sido los aportes de Max Weber a la sociología y cuáles han sido las contribuciones de su pensamiento a la disciplina sociológica. Tenemos esto siempre en la línea del tema evolución del pensamiento sociológico, donde se espera lograr que los estudiantes comprendan las teorías sociológicas clásica como contemporánea y que a su vez investiguen el fundamento teórico de los principales precursores de la sociología y contextualicen la evolución del pensamiento sociológico. Tenemos que uno de los principales aportes que hiciera Weber a la sociología ha sido su método comprensivo o Bernstein, como se le puede denominar en alemán, donde él menciona de que hay que comprender a la sociedad, ya sea comprender su cultura, interpretar su lenguaje o los significados intersubjetivos que tienen las acciones sociales en la sociedad. Entonces, el método comprensivo o Bernstein es un instrumento para aprender el lenguaje y la cultura de cualquier sociedad dada. Otro de los aportes que hiciera Weber a la sociología es cuando atribuye la categoría de causalidad. Weber menciona la causalidad como la probabilidad de que un evento fuera seguido o acompañado por otro. Para él, la observación de las constantes históricas, las repeticiones, las analogías, los paralelismos no eran suficientes. Los investigadores también tenían que observar las razones y los significados detrás de los cambios históricos. Entonces, para él, la ética protestante fue uno de los factores causales de la aparición del espíritu del capitalismo en la sociedad moderna. A su vez, también él hace una clasificación de la causalidad. Habla de la causalidad social y de la causalidad adecuada. La causalidad social, que es distinta a la causalidad natural, porque en la sociedad los acontecimientos son imprevisibles. Cada acontecimiento es único e irrepetible. Y existen, si bien es cierto, causas que lo generan, pero estas causas son únicas y singulares, menciona Weber. La causalidad social es diferente a la causalidad natural, ya que en esta una causa puede repetirse y generar el mismo fenómeno que en la sociedad. Una causa genera un solo fenómeno. Y por último, él habla de una causalidad adecuada. Esa causalidad adecuada es la que determina que los acontecimientos sociales puedan aparecer. Cuando mencionamos la causa adecuada para Max Weber, estamos hablando que es un método para encontrar la causa adecuada que puede utilizar la imaginación, que consiste en pensar qué sucedería en el acontecimiento estudiado si suprimiéramos una determinada causa o en el sentido contrario, si surgiera una causa determinada, qué ocasionaría en ese acontecimiento. Entonces, la causalidad es un método, que es una categoría que utiliza para entender los acontecimientos, la aparición de acontecimientos en la sociedad y donde él se vale también de parte de lo que es la comprensión del método histórico. También a Max Weber se le debe la sociología sustantiva. Esa sociología sustantiva que, como decíamos, parte de la comprensión interpretativa de ese método que utiliza el Bernstein, que debe de ocuparse de la causalidad y que debe de fundamentar a la sociología como una ciencia. Entonces, hablando de la sociología sustantiva, podemos hablar de la tipología que hiciera Max Weber de la acción social. Él entendía que toda sociología se basa en su concepción de la acción social. Estaba interesado en la acción social y que se suponía claramente la intervención de procesos reflexivos. Y él habla de una acción resultante significativa.
entre el origen del estímulo y la conclusión de la respuesta. Entonces, la acción está destinada, mencionaba él, a ocurrir cuando los individuos atribuyen ciertos significados a sus acciones. Entonces, la tarea del sociólogo para Weber es que lleva el que pueda interpretar la acción en términos de su significado subjetivo. Entonces, él habla de una tipología de la racionalidad que produce una acción social. Él habla de la racionalidad con arreglos afines. Esa es la acción que está determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios, racionalmente sopesados y perseguidos. Un ejemplo de esto es todas aquellas acciones que están determinadas por un fin que el ser humano tiene. Esa es la racionalidad con arreglos afines. Hay una motivación, hay fines que me llevan a mí a tomar esa determinada carrera, a tomar esa determinada decisión, a ser parte de un partido político, a tener una familia. Hay una racionalidad con arreglos afines. Hay una racionalidad con arreglos a valores, donde no hay una relación de la acción con el resultado, sino más bien que está determinada esa racionalidad por las creencias conscientes que tengan, por los valores éticos que tenga esa persona. Pueden ser valores éticos, pueden ser valores estéticos, pueden ser religiosos o cualquiera otra forma como se le interprete. Esa conducta está más que regulada por un fin, es por un valor. Después tenemos la acción racional afectiva, que le interesó muy poco a Weber y simplemente es la acción aquella que está determinada por el estado emocional del actor. Entonces es cuando la emoción, es cuando los sentimientos son los que determinan la racionalidad para llegar a tener determinadas acciones. En cambio, la acción racional tradicional, que sí es la que le interesó a Weber, es como todos aquellos modos de comportamientos habituales del actor y sus costumbres. Entonces, todos nosotros tenemos y obramos en algún momento del día en base a alguna de estas determinadas racionalidad, determinada por una de estas racionalidad afectiva, tradicional, con arreglo a valores, con arreglo a fines. Y en la tradicional es que todos nosotros, como individuos, tenemos ciertos hábitos, ya sea a la hora que nos despertamos, a la hora que nos levantamos, dormimos, por qué elegimos ciertas comidas, por qué nos gustan ciertos colores, la música que escuchamos, en fin, puede eso estar determinado por lo tradicional. Otro de los aportes que hiciera Max Weber a la sociología son los tipos ideales, y cuando hablamos de tipos ideales estamos hablando de los tipos ideales de dominación. Entonces, él menciona que los sociólogos deberían crear herramientas conceptuales que puedan ser utilizadas también por historiadores, y que esa herramienta importante él la denominaba un tipo ideal, un concepto que iba a ser construido por un científico social para capturar características esenciales de ciertos fenómenos. Entonces él habló de varios tipos ideales. Weber criticó al capitalismo moderno como Marx, pero no defendió la revolución. Entonces Weber podemos decir que era un reformista. Él pretendía un grado gradual de la sociedad no violento y tenía poca fe en la capacidad de la masa para crear una sociedad mejor. Entonces él habla de las estructuras de autoridad y hace una clasificación. Pero antes de entrar de lleno a lo que es la clasificación de las estructuras de racionalidad, definamos la dominación para Max Weber, que es la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos o para toda clase de mandato.
La dominación puede tener diversas bases que pueden ser legítimas como ilegítimas. Si son legítimas, entonces esa dominación es una autoridad legitimada o burocrática. Eso de legitimado es porque esta se fundamenta tradicionalmente en la creencia cotidiana, en la santidad de las tradiciones inmemoriales y la legitimidad de los señalados para esa tradición para ejercer la autoridad. Es decir, así como nosotros elegimos nuestros gobernantes en base a un sistema democrático que se estableció desde 1841, cuando lo confundamos en el país como República de El Salvador, entonces esa es una autoridad legitimada. Y esa autoridad legitimada que se elige, que elegimos a través de la democracia, lo que produce es una burocracia. La burocracia son las estructuras racionales que están jugando un papel cada vez mayor en la sociedad moderna, pero uno no puede preguntarse si hay alguna alternativa a la estructura burocrática. Para Max Weber, la burocracia siempre va a ser necesaria en cualquier sociedad y es imposible de desaparecerla. Él habla de una autoridad tradicional. Max Weber define la autoridad tradicional como aquella que se basa en la pretensión de los líderes y en la creencia por parte de sus seguidores de que existen virtudes en la santidad de las normas y los poderes antiguos. En tal sistema, el líder no es un superior, sino viene siendo una especie de maestro, menciona Weber. El personal administrativo está constituido no por funcionarios, sino principalmente por partidarios personales. Además, dentro de esa autoridad tradicional, Weber hace una clasificación, que es la gerentocracia, que es cuando a un gobierno está dominado por los hombres más viejos. Es similar a lo que ocurrió en la Rusia stalinista a finales de el gobierno de Stalin, donde el Politburó estaba dominado por los hombres más viejos desde que se había conformado el gobierno socialista de los bolcheviques. También él habla de una autoridad tradicional patriarcal, donde implica que los líderes heredan sus posiciones. Ambas formas tienen un jefe supremo, pero carecen de personal administrativo, carecen por lo tanto de burocracia. En este sentido, vamos a mencionar que la burocracia viene siendo en la autoridad legítima aquella que se encarga de administrar la autoridad. Entonces, de nuestro gobierno, los burócratas son todos aquellos que están, aquellos trabajadoras y trabajadores que están a cargo del gobierno, incluido hasta el mismo presidente, que también es el encargado de proponer, y por qué no decirlo también, de lo que es tomar decisiones. Esa es la burocracia, pero en las autoridades tradicionales se menciona de que no se crea eso, sino que lo que hay es más que sobre todo simpatizantes con esa figura de autoridad, más que personal que fuera, en todo caso, podríamos mencionar, apto para tener ese cargo y al que se le ha designado el líder. Y por último, podemos mencionar de la autoridad carismática. Y si bien Weber no negaba que un líder carismático tenía que tener cualidades sobresalientes, ese sentido de carisma también mencionaba dependía más del grupo de seguidores y del modo en que defendían a su líder carismático. Entonces, para Weber, los seguidores definen a su líder como carismáticos, entonces es probable que se convierta en un líder carismático, independientemente si posee o no cualidades sobresalientes. Es decir, los seguidores mencionan si él es un líder carismático y por lo tanto él merece estar en esa posición. Entonces, independientemente, como dice Weber, si esté capacitado o no, entonces ese líder carismático merece estar al mando de esa institución educativa, al mando de esa institución religiosa, al mando de esa institución económica, al mando de esa institución cultural o al mando de la institución política. Merece una, por decirlo en otras palabras, merece estarse reeligiendo en ese cargo, aunque no pueda tener las capacidades, pero si sus seguidores se las dan, entonces es fácilmente aceptado como un líder carismático. Y sobre esto menciona
que cualquier persona ordinaria puede volverse un líder carismático. Y en historia ahí tenemos una infinidad de personas que posiblemente no tenían cualidades extraordinarias, pero sus seguidores los hicieron verse. Entonces, lo importante en el proceso de lo carismático es que la gente distinga que es tratado como si tuviera esa persona dotado de poderes sobrenaturales o sobrehumanos, o al menos excepcionales, o de cualidades que no son accesibles para la gente normal. Entonces, para Weber, el carisma es una fuerza revolucionaria y una de las fuerzas más revolucionarias del mundo social. Entonces, Weber menciona que el carisma es una fuerza revolucionaria, contrario al planteamiento de Carlos Marx, que menciona que el motor de la historia es la lucha de clases y que la lucha de clases debe estar dirigida por la clase proletariada que debe de producir una revolución. Entonces, contrario a esa tesis, Weber menciona que es el carisma, el que puede hacer que una persona logre tener una serie de reformas, porque era un reformista, para cualquier sociedad y que logren llevar a un mejor progreso a esa sociedad particular. Y ahí tenemos un esquema de dominación en base a la legitimación que puede tener la dominación carismática, tradicional, legal, como es su organización, y que tanto en la carismática como en la tradicional, sus funcionarios son seguidores, lo define Weber. En cambio, en la legal, son burócratas profesionales. Y es así, entonces, cómo hemos llegado al recorrido o al resumen de algunos de los aportes más principales y fundamentales que ha hecho Max Weber a la teoría sociológica. Espero que les ayudara a tener una mayor comprensión de este pensamiento sociológico. Por cierto, ya para finalizar y como conclusión, en base a los postulados de Max Weber es como surgió lo que hoy se conoce como la Escuela de la Sociología Comprensiva. Así que ha sido un gusto, será hasta la próxima.